filosofías comunistas, ¿no? Esas filosofías niegan, o sea, rechazan siempre la palabra del Señor. Entonces, Rusia, la Rusia comunista, la URSS, ¿no? ¿No? Y la Biblia permanece. La palabra del Señor es eterna, ¿no? El cielo y la tierra pasará. De igual manera sucede con China, ¿no? Además, se difunde la Biblia, pero de manera clandestina, es el lugar donde más. Dicen que China probablemente sea el lugar donde haya más cristianos en todo el mundo. Sí. Se calcula más o menos que hay unos 10 millones de cristianos en China. Entonces, ¿por qué? Porque es la palabra del Señor, pues, ¿no? Y el hombre necesita de su creador, ¿no? De Dios. Y así por el estilo, usted va a encontrar una serie de historias, ¿no? Gente que rechazó la palabra del Señor, sin embargo, esa gente, esas filosofías, ¿no? Esas generaciones desaparecieron, ya no están, y la Biblia permanece. Y está más vigente que cualquier otro libro hoy en día, ¿no? Este, y, eso es lo sorprendente, pues, ¿no? Y se cumple la profecía del Señor, el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Ya, ya, ya. Entonces, la Biblia se divide en dos partes. Realmente hay varias secciones. Eso ya cuando usted va, quizás usted tenga el anhelo de conocer más, se va a las escuelas de discipulado, a los institutos bíblicos, a las universidades de teología. Pero básicamente usted lo encuentra en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿no? En el Antiguo Testamento hay 39 libros y en el Nuevo hay 27. Entonces, todos esos libros, o sea, también la Biblia es impresionante, es maravillosa, ¿no? De cómo se escribió, quiénes la escribieron, la correlación que hay, ¿no? O sea, las referencias que hay de la Biblia, ¿no? Entonces, a diferencia, por ejemplo, de la revelación de Dios fue dada a un pueblo, ¿no? Durante toda su trayectoria, ¿no? De existencia de Israel, en un proceso Dios fue entregándoles a ellos la revelación, ¿no? De sus propósitos, de sus promesas, de su carácter, ¿no? De Dios, ahí se revela. Entonces, a un pueblo. Mientras, por ejemplo, que otras religiones, por ejemplo, el Islam tiene el Corán, y el Corán fue recibido por Mahoma, pero por él solo, ¿no? Por él solo. Entonces, Dios tiene una revelación muy coherente y confirmable. O sea, no se la reveló a un hombre, se la reveló a un pueblo, y muy dinámicamente, ¿no? Por eso acá habla el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, ¿no? Se revela Abraham, se revela Isaac, se revela Jacob, se revela José, ¿no? Y se va revelando así, ¿no? Durante toda la historia, ¿no? El mismo Dios que se reveló, por ejemplo, a Daniel, en esa generación también se revela a Ezequiel. Y así por el estilo encontramos nosotros, o sea, cómo Dios se va. Y toda la revelación es coherente y es confirmable. Buenas noches. Adelante, hermana. Sin embargo, o sea, en el Corán podemos ver que solamente se la reveló a, a Mahoma, ¿no? Pero ¿quién puede confirmar esa revelación? ¿Quién puede aseverar que ese espíritu que, ¿no?, le habla a él y que esa palabra que recibe él provenía del Espíritu de Dios? Claro, y claro, a leguas no puede entender de que Dios no opera así. Por eso dice, la palabra de Dios se tendrá que confirmar por 2 o 3. Y aquí viene algo, por ejemplo, nosotros recibimos revelaciones de parte de Dios, Dios nos habla. Entonces, pero cuando a veces, por ejemplo, como el hermano, a veces los sueños son un poco confusos, entonces Dios permite muchas veces ese tipo de revelaciones no tan claras, ¿para qué? Para que nosotros vayamos a Él nuevamente, ¿no? Y nuevamente a pedir una confirmación. Y que Él ponga ese deseo, esa inquietud de poder entender lo que Él está revelando, ¿no? Y a veces nos deja así, a veces nos da solamente una parte de la revelación para que podamos nosotros, para ir, ¿no?, a Él y poder recibir con claridad. Dios a veces opera de esa manera, ¿no? A veces opera de esa manera. Adelante, hermano. Entonces, buenas noches. Adelante, hermano. Pase, hermano. Tome asiento. Tome asiento, hermano. Sí, tome asiento. Entonces, así es nuestro Dios, ¿no?
Entonces, el Antiguo Testamento, vamos a ir ahí a lo que dice en la Biblia, dice, ahí en Hebreos 10:1 dice, sí, ahí. Dice ahí, porque la ley, ¿sí? Teniendo la sombra de los bienes venideros, no la misma imagen de las cosas, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de la ley, bueno, por convención se habla del Antiguo Testamento, ¿no? Cuando hablamos de la ley, hablamos del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento dice, es la sombra de los bienes venideros. Es la sombra. Entonces yo estoy acá, esta es mi sombra. No es la figura, es la sombra. O sea, ya había ahí cierto grado de revelación. Bueno, vamos con ejemplos. Por ejemplo, ese cordero de Abel era una revelación de Cristo. El corderito de Abraham que se aparece también recuerdan en la zarza cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, se aparece un cordero. Esa es una sombra de Cristo. Y así, o sea, Cristo ya se figuraba, era una figura, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo. Y así por el estilo usted va a encontrar, o sea, algunas figuras, ¿no? El sueño de Jacob, por ejemplo, Jacob vio una escalera, ¿no? Esa escalera es una figura del Señor Jesucristo, del acceso al cielo. El ángel de Jehová, que se aparecía, muchas veces le apareció a Josué, y se le apareció a varios, ¿no? A Josué, se le aparece en Isaías también está. Adelante, hermana. Adelante, ahí atrás ahí sigue. Y se aparece, esa es una manifestación de Cristo. Entonces, usted va a todos los libros del Antiguo Testamento, Cristo está manifestado de alguna manera, de alguna manera. Hay una sombra ahí que ya manifiesta a Cristo. Me estoy explicando ahí, ¿no? Ese cordón que puso, por ejemplo, la Rahab, ¿no? Ese cordón de grana, esa figura a Cristo, es una figura de la salvación de Cristo. Ahorita traemos ya. Y así por el estilo, ¿no? Y así, ¿no? Una serie de la roca, ¿no? La roca que da agua, ¿no? Cristo ya, es una manifestación de la figura de Cristo. O sea, Cristo está en todos los libros del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, en Josué, en Jueces, ¿no? En Jueces también hay una figura de Cristo, ¿no? La quijada de Sansón, por ejemplo, es una figura de Cristo porque trae salvación. José es una figura de Jesucristo también. Es un tipo Cristo. ¿Por qué? Porque José fue rechazado por sus hermanos. Cristo también fue rechazado por sus hermanos. ¿Sí? Fue vendido, o sea, ¿no? Entonces fue entregado, ¿no? Sin embargo, ese rechazo redundó a salvación de ellos mismos. Igualito que Cristo. Entonces, el rechazo de Cristo, su muerte y la crucifixión, redunda a salvación. ¿Cómo se llama? Moisés también es un tipo Cristo. Moisés fue llamado 40 años en el desierto y fue llamado para liberar a su pueblo. Entonces Cristo 40 días en el desierto, ¿no? Y fue llamado también para libertar a su pueblo. El primer milagro de Moisés, el agua la convierte en sangre, ¿verdad? Sí, el primer milagro de Cristo, el agua la convierte en vino. No, hay un paralelo ahí. Me estoy explicando. Entonces es un tipo Cristo. Moisés fue el libertador de su pueblo y Cristo el libertador también de toda la humanidad. Y así por el estilo también. Entonces encuentra figuras ustedes hermosas, ¿no? Del Señor Jesucristo. Entonces, José se casa con una no israelita, ¿no? Se casa y tiene hijos ahí. Entonces, Cristo es el esposo, se casa con una gentil. Esa hija la hija del sacerdote, ¿no? Que le entrega el faraón para que se case con José, eso representa a los gentiles, a nosotros, ¿no? Y él es Cristo. ¿Me estoy explicando? Entonces, y así por el estilo, la Biblia es maravillosa, ¿no? El Señor me habla hace poco en un ayuno y me dijo que lea Isaías. Y comienzo a leer Isaías. ¿Sí les conté? ¿Verdad? Isaías es sorprendente porque Isaías es una Biblia en resumen. Isaías tiene 66 capítulos. La Biblia tiene 66 libros. De Isaías del 1 al 39 es juicio, porque la ley trae eso. O sea, la ley trae muerte, la ley del pecado y de la muerte, dice. Juicio. Del 1 a 39 es juicio. Usted lee todos los capítulos de Isaías. Juicio contra todas las naciones, contra el mismo Israel, contra todas las naciones, ¿no?
contra Babilonia, contra Tiro. Se encuentra ahí una serie de juicios del Señor. Y a partir del 40 viene la consolación, el Espíritu Santo, viene ya la gracia y la misericordia. Entonces, igual, ¿no? A partir del libro 40, que es Mateo, comienza la gracia, el perdón, ¿no? La salvación de Dios. Usted va a escarbar, o sea, más acerca de la Biblia, usted se queda sorprendido, porque por supuesto es un producto de la divinidad. De la divinidad. Es tremendo, hermano. Cada vez que yo encuentro, o sea, situaciones así impresionantes, ¿no? Que el Señor revela, ¿no? Porque claro, es el Dios, o sea, de toda sabiduría, ¿no? Pablo decía, oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría de Dios, ¿no? Cuán insondables son sus juicios, ¿no? E inescrutables son sus caminos, decía, ¿no? Eso es tremendo, hermano, cuando usted entra a recrearse, a escudriñar la Biblia, ¿no? A leerla, ¿no? A tener ese deseo, ¿no? De tomar la Biblia, se vuelve como un banquete, como un dulce, que recrea nuestro espíritu, ¿eh? Lo recrea, porque es palabra de Dios, ¿no? Porque es palabra de Dios, ¿no? No solamente le trae paz, ¿no? Sino que es como un manjar, es como un banquete. Y la Escritura habla de un banquete continuo. Entonces la Biblia es maravillosa en esos aspectos, ¿no? Maravillosa, ¿no? Entonces, de Egipto llamé a mi hijo, dijo, ¿no? Entonces, y también, en David también encuentra una serie de revelaciones, ¿no? David, por ejemplo, se le reveló prácticamente toda la obra de Cristo en el Salmo 22, 23 y 24. En el Salmo 22 es conocido como el Salmo de la cruz, Cristo crucificado. En el Salmo 23, Cristo pastoreando. Y en el Salmo 24, Cristo reinando, el Rey de Gloria. El pastor y el crucificado. Usted lo puede leer esos salmos. Y yo entiendo de que esos 3 salmos es uno solo, solamente que la Biblia ya después la desagregaron, ¿no? En capítulos. Y es sorprendente, hermano, o sea, cómo el Señor, o sea, nos da a nosotros esa revelación que viene de la divinidad, viene del Señor. Claro, la gente cuando dice, no, que fuera hecho por hombres, claro, pero para explicarle te tendría que tener un poco de tiempo, ¿no? Y paciencia para explicar que no viene de parte de Dios, ¿no? En Daniel, por ejemplo, también, ¿no? Las revelaciones de Daniel, ¿no? Y así por el estilo, ¿no? Entonces vamos a ver, o sea, y esa palabra, toda esa palabra que trae transforma porque viene de parte de Dios, ¿no? Y yo puedo entender que la palabra de nuestros padres, nuestro padre y nuestra madre, son un regulador de la voz de Dios acá en la tierra. Dios nos habla mucho a través de nuestros padres, cuando estábamos niños, jóvenes, pero bueno, el hombre siempre, pues, a la palabra del Señor, como que es insensible, ¿no? Como que la pasa por alto. Pero Dios habla a través de ellos. Porque no haya más amor ¿no? Más amor. Nadie te puede amar más, o sea, que tu padre y tu madre. Salvo casos excepcionales, ¿no? ¿No? Y los padres, o sea, siempre buscan el bienestar de sus hijos. Y lo primero que sucede cuando un padre, por ejemplo, es bendecido, en consecuencia, si un padre es bendecido, en consecuencia el hijo es bendecido. Claro, porque el padre solamente está pensando en la bendición de sus hijos. ¿O no es así? Por supuesto. Y toda bendición que llega al padre va a venir a los hijos. Y así es. El padre solamente es un canal nada más. Entonces sucede así con el Señor, ¿no? Con el Señor. Por eso que dice, somos coherederos con Cristo Jesús, ¿no? En Cristo Jesús como coheredero del Padre, ¿no? Del Señor. Imagínense cuánta riqueza Dios nos tiene, pero es importante edificarnos en la Biblia. Es importante establecer de que usted tiene una agenda diaria, está bien, es correcto, o sea, Dios nos ha dado a nosotros ¿no? Pero en esa agenda diaria usted tiene que tener, sobre todo, el eje de su agenda tiene que ser su devocional. No puede haber otra cosa. Su devocional debe ser el centro de toda su agenda. ¿Me estoy explicando? El centro. Si tiene su trabajo correcto, usted tiene que ser responsable, su familia, para todo hay tiempo. Pero lo primero, o sea, es la agenda con Dios. Entonces, en su día a día, usted tiene que tener una hora exclusiva para su Señor, como mínimo, básicamente, para que usted se pueda edificar. Porque aquí ya no estamos preparando para el cielo ya. La tierra es una preparación ya para el cielo, para entrar al cielo y ser galardonado allá, ¿no? Según las obras que hagamos nosotros en el Señor. Entonces, y hay que ir preparándonos, ¿no? Y realmente, por eso dice, las palabras del Señor son vida.
Y usted va a entender, o sea, quiere tener entendimiento de esta vida, ¿no? De esta tierra, de esta atmósfera, de este cielo, ¿no? Si usted quiere entender esto acá, ahí está, en la palabra del Señor. Usted va a tener entendimiento pleno, ¿no? De por qué usted ha sido creado, ¿no? Para caminar acá en la tierra. Ahí va a entender usted. Entonces, en la palabra del Señor. Amén. Y si vamos a escarbar más, o sea, más libros de la Biblia son sorprendentes, ¿no? O sea, te va a encontrar sorpresas maravillosas, ¿no? Hay un sinnúmero que ya tantas cosas, ¿no? Usted va a encontrar ahí, ¿no? El libro de Juan, ¿no? Un libro muy hermoso acerca del Señor, ¿no? Juan es tremendamente revelador, ¿no? La revelación del Señor, ¿no? Ahí habla de los 7 yo soy el pan de vida, ¿no? Yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la vid verdadera, los 7 yo soy, y claro, el yo soy de la tierra, ¿no? Entonces va a encontrar en Juan, ¿no? Yo soy el buen pastor, ¿no? El yo soy, ¿no? Y lo encuentra el Señor Jesucristo ahí. Así que hermanos, yo los animo a que siempre, o sea, ustedes hagan un devocional. Comiencen con el libro de Juan y no lo lean. Cuando lean, pídanle al Señor que les revele, que les hable. Que le pidan al Espíritu Santo, Señor, dame entendimiento de esto. Porque las palabras son vida. Las palabras de Dios son espíritu y son vida. Es diferente. Es muy diferente que usted lea un libro secular, ¿no? O de repente usted tiene algún oficio, alguna profesión, es muy diferente. Pero porque las palabras del Señor sí son vida. Y vaya, ¿no? Las palabras del Señor son dulces como la miel también, ¿no? Es lámpara y lumbrera. O sea, lámpara, la lámpara alumbra, ¿verdad? Y lumbrera también. Amén. Entonces, lumbrera mi camino. Hay 2 lumbreras, ¿verdad? El sol y la luna, que va a alumbrar. Pero a veces la luna no está alumbrando bien, usted tiene que tener una lámpara, ¿no? Entonces, la función de la Biblia es para el día y noche, ¿no? Para tus 24/7. O sea, claro, también es agua, es vida, ¿no? Entonces, y vamos a ver aquí vamos a ver varios aspectos ahí que nos da la palabra del Señor. Amén. Como introducción. Ahora sí. A ver, ¿quién nos puede ayudar a leer? Introducción. Ya, está mi mano Juan Carlos. El poder de la palabra de Dios, de la sombra a la realidad, la revelación divina que transforma vidas. Esto va a Hebreos 10:1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Introducción. Vivimos en una generación saturada de información, pero escasa de verdadera sabiduría. Cada día millones de personas buscan respuestas para sus problemas, dirección para sus decisiones y esperanza para sus futuros. Sin embargo, existe un libro que ha permanecido vigente durante siglos, transformando vidas, restaurando corazones y revelando el propósito eterno de Dios para la humanidad, la Santa Biblia. Amén. Como dice acá, ¿no? O sea, hay mucho conocimiento ahora. Usted puede acceder al conocimiento, ¿no? Ahora con las IAs, se está revolucionando todo, ¿no? Pero hay poca sabiduría, ¿no? ¿Y qué es la sabiduría? La sabiduría es la palabra del Señor aplicada a tu vida, ¿no? Esa es sabiduría. Sabiduría, por ejemplo, es muchas veces quedarse callado. Esa es parte de la sabiduría. O sea, la sabiduría es la actitud correcta, ¿no? En el momento adecuado. ¿Me estoy explicando? Hay tiempos de hablar, hay tiempos de callar, ¿no? Hay actitudes donde usted tiene que ser firme, hay actitudes donde usted tiene que mantener la mansedumbre, la humildad, ¿no? Esa es sabiduría. Sin embargo, eso no, en estos tiempos, pues, o sea, la gente quiere conocimiento, ¿no? Conocimiento. Dice, el conocimiento es poder, ¿no? Claro. Entonces, la sabiduría es el conocimiento de Dios, aplicado en mi día a día. Eso es. ¿Y dónde lo encuentro? En la palabra del Señor. ¿Dónde lo encuentro? En la palabra del Señor. Y específicamente, ¿dónde se centra? O si usted quiere tener sabiduría, yo les conté mi testimonio. Señor, yo le pedí al Señor sabiduría, dame sabiduría, dame sabiduría. Y lo tenía así el Señor, sabiduría, y le estaba así. Y el Señor me dijo, lee Proverbios, ¿no? Entonces, con Proverbios, o sea, y comencé a leer Proverbios. ¿Usted quiere sabiduría? Lea Proverbios, estúdielo.
Estudia Proverbios. Estúdielo. Y usted va a adquirir sabiduría ahí. Amén. Seguimos. La Biblia no es simplemente una colección de escritos antiguos. Es la palabra inspirada por Dios. El medio por el cual el Creador se revela al hombre. A través de sus páginas encontramos la historia de la redención, el carácter de Dios y el camino hacia la salvación. Desde Génesis hasta Apocalipsis, las Escrituras muestran un único mensaje. Cristo es la respuesta de Dios para la necesidad del ser humano. El Antiguo Testamento contiene sombras, figuras y anticipos de la obra de Cristo, mientras que el Nuevo Testamento revela claramente el cumplimiento de todas las promesas divinas. Como el bien se ha dicho, el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo, y el Antiguo es aclarado en el Eso siempre lo hemos dicho, ¿verdad? El Nuevo Testamento se esconde en el Antiguo y el Antiguo se aclara en el Nuevo. ¿Se recuerdan, no? Sí. Por ejemplo, el desierto es una figura de nuestras pruebas, ¿verdad? Sí. ¿No? Las batallas de Josué son una figura de las batallas, ¿no? Que nosotros tenemos espirituales, ¿no? Son figuras de las batallas espirituales. Coincidentemente Israel, hermana, coincidentemente Israel, fíjense, venció a 33 reyes. Vence a los 33 reyes y toma la tierra prometida. Y coincidentemente el Señor Jesucristo a los 33 años va a la cruz del Calvario y nos da la victoria. 33 reyes. 33 reyes venció Israel para entrar a la tierra prometida. ¿No? O sea, esos paralelos son hermosos muchas veces, ¿no? Pero cuando usted va a estudiar la Biblia encuentra esas similitudes, ¿no? Porque acá está la sombra, ¿no? Y la sombra tiene que decir algo, ¿no? Cuando el Señor me habla, a mí me dice que lea Isaías, yo comencé con el capítulo 1, y ahí nomás, Dios es multiforme en su manera de hablar. Yo recibí en mi espíritu, porque Dios habla al espíritu, ¿no? Ahora está leyendo, me decía, está leyendo Génesis, me dijo, pero no lo estás viendo al hombre pecador, sino a un pueblo pecador, ¿no? Algo así. Porque usted lo ve en el Génesis, ¿no? Génesis lo ve al hombre pecando, ¿verdad? Transgrediendo. Y en Isaías, en el capítulo 1, ya lo ve a un pueblo pecando. Y comienza así, una nación pecadora. Así comienza Isaías, capítulo 1, ¿no? Y lo ve a Israel, ¿no? En la depravación del pecado. Entonces, y así por el estilo. ¿Cuántas cosas más habrá, no? De las profundidades de los misterios de Dios que están ahí, que solamente Dios quiere corazones dispuestos para que les sea revelado, ¿no? Y poder entender los caminos del Señor. Amén. Seguimos. Cuando el creyente estudia, obedece y medita en la palabra de Dios, experimenta transformación espiritual, crecimiento en la fe y dirección segura para su vida. La sombra de la revelación en el Antiguo Testamento. Desde el principio, Dios decidió revelarse progresivamente a la humanidad. El Antiguo Testamento constituye la primera etapa de esa revelación divina. Allí encontramos leyes, pactos, profecías, sacrificios y figuras que apuntaban hacia una realidad. Este ejemplo que siempre les hablamos, ¿no? El ejemplo de que el judío pecador venía con su corderito, ¿no? Y lo presentaba al sacerdote, y el sacerdote lo examinaba y lo sacrificaba, ¿no? Y el judío se iba contento y el cordero inocente era degollado. Esa figura hermosa, muy sencilla, pero es profunda. ¿Qué revela? El sacrificio de Cristo. Ya se estaba revelando el sacrificio de Cristo, ¿no? Un cordero inocente pagando, ¿sí?, la culpa del judío pecador. El Señor Jesucristo, inocente, puro, santo y sin mancha, pagando la culpa de nosotros, los que creemos, ¿no? Los que creemos. Esa es la culpa, es para los que creen, porque los que no creen no se limpian sus pecados. Por eso aquí dice, aquel que cree ya ha sido perdonado, y el que no cree ya ha sido condenado, dice. Aquel que no cree ha sido condenado, dice ya. ¿Han visto eso? Esa es la condenación, ¿no? Aquel que no cree ya ha sido condenado, ¿ya? ¿No? Pero eso es para todos los que creen. Y así una serie de figuras usted encuentra, ¿no? En el Cuando usted, por ejemplo, ve el tabernáculo, de repente un día vamos a pasar el video del tabernáculo. Ahí se va a quedar así con la lengua así. Porque todo el tabernáculo lo revela Cristo. Todo. No sé si habrán visto ese video del tabernáculo, ¿no? De Benny Hinn. Tremenda revelación.
Todo el tabernáculo, desde los postes, las telas, los colores, ¿no? Los mobiliarios, todo está ahí, lo revela Cristo. Tremendo, ¿no? Entonces, por eso que el Antiguo Testamento es una sombra, ¿verdad? Y el Nuevo es la figura. ¿Amén? ¿Seguimos? Hebreos 10:1 describe esta etapa como una sombra de los bienes venideros. Una sombra permite identificar la existencia de una realidad, pero no muestra todos sus detalles. Así ocurrió con la revelación antigua. Preparaba el camino para algo mucho mayor. Dios instruyó a su pueblo a vivir conforme a su palabra. A Josué le dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo saldrá bien. Miren, todo te saldrá bien. ¿Cuándo? Cuando tú comienzas a... ¿Qué es meditar? Meditar es pensar deleitándose en el Señor. Meditar es pensar a Dios y a su palabra. Eso es meditar. Usted está pensando, ¿no? Ahí en su mente comienza a escudriñar textos, la palabra, ¿no? Y comienza ahí. Eso es meditar. Entonces, por ahí comienza. Es como cuando alguien que está enamorado, ¿no? Está pensando siempre en el ser amado. Está ahí dándole vuelta, recreándose y no esperando el momento. Eso es meditar. Claro, es en esa profundidad. Porque una cosa es pensar, ¿verdad? Y otra cosa es meditar. Usted se está recreando en la palabra del Señor. Y eso es lo que busca Dios. ¿Por qué? Ese es un nivel en el que usted está lleno de la palabra del Señor, pues. Está lleno. No está pensando en otras cosas. No, estudiar es diferente. Meditar es un pensamiento más profundo, ¿no? Claro, es un pensamiento, ¿no? Es nuestro corazón poniendo atención interna a Dios y a su palabra. No pensando. Es pensar, ¿no? Recrearse en el Señor. Estudiar es diferente, ¿no? Estudiar tengo, ¿no? Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Seguimos? La obediencia a la palabra siempre ha sido el fundamento de una vida bendecida. No era la ley en sí misma la que salvaba, sino que preparaba al pueblo para comprender la santidad de Dios y la necesidad de un Salvador. Asimismo, el salmista declaró: lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Lámpara es para la noche y la lumbrera es para el día, ¿verdad? Amén. Eso significa que la palabra del Señor va a iluminar sus caminos, ¿no? ¿No? En todo el día y noche. Día y noche. Seguimos. La revelación del Antiguo Testamento fue una luz inicial que guiaba al pueblo hacia la plenitud de la verdad que quería manifestar en Cristo. Dos, el Antiguo Testamento como anticipo del plan de Dios. Cada libro, profecía y acontecimiento del Antiguo Testamento contiene señales del propósito redentor de Dios. Nada fue escrito al azar, todo apuntaba a Jesucristo. Nada de la escritura que usted tenga en la Biblia ha sido el escrito al azar. Siempre hay ahí un propósito y está hablando de la divinidad. De la divinidad. Seguimos. Moisés anunció la bendición que vendría sobre quienes obedecieran la voz de Dios. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Deuteronomio 26. Los sacrificios del tabernáculo anticipaban el sacrificio perfecto de Cristo. El Cordero Pascual anunciaba al verdadero Cordero de Dios. El sacerdocio levítico señalaba al gran sumo sacerdote eterno. El profeta Isaías declaró siglos antes: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Isaías 3. Todo el Antiguo Testamento es una preparación divina para la llegada de Jesús. Dios habló directamente a los patriarcas, estableció pactos con su pueblo y levantó profetas que anunciaron eventos futuros. El escritor de Hebreo resume esta verdad diciendo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en mucho tiempo a los padres de los profetas. La revelación progresiva preparó a la humanidad
para recibir la revelación completa. Amén. Dos puntos acá. Hay libros del Antiguo Testamento, todo libro del Antiguo Testamento, todo libro de la Biblia tiene un propósito. Y yo creo que lo hemos comentado. Por ejemplo, los libros poéticos del Antiguo Testamento. A ver, ¿cuáles son los libros poéticos? Cantares, claro. Eclesiastés, Proverbios, Salmos, ya. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares son 5 libros, son considerados los libros poéticos. Y cada uno de esos libros tiene un propósito, por ejemplo. Job nos enseña a cruzar las pruebas donde hay incertidumbres. Job. Salmos, que es el libro más leído. Si Job me enseña a mí a cruzar las pruebas, ¿verdad? Salmos me enseña a relacionarme con Dios. Es el libro más leído. Proverbios me enseña a relacionarme con los hombres. Eclesiastés me enseña a relacionar con esta vida. Y Cantar es la relación de esposo y esposa. O sea, también se le llama los libros relacionales, se le llama. Job lo relaciona con las pruebas, Salmos con Dios, Proverbios con los hombres, Eclesiastés con la vida y Cantares con el esposo y la esposa. Entonces, ahí podemos entender, ¿no?, los propósitos que tiene Dios. Amén. Entonces, Dios tiene, o sea, en cada libro tiene un propósito especial. Usted quiere relacionarse con Dios, lea Salmos. Usted va a encontrar ahí, ¿no?, cómo postrarse ante Dios, cantarle, ¿no?, alabanzas, ¿no? Sí. Entonces, usted va a encontrar ahí acá hay asiento. Entonces, es importante que nosotros vayamos a la Biblia, ¿no? La Biblia tiene que ser estudiada. Por eso dice, escudriñad las Escrituras. No está diciendo que la lean. Escudriñar. Escudriñar es investigar, es analizar, es discernir. Eso lo dice. Entonces, usted concéntrese en un libro. Vaya a un libro y comience. Ese debe ser el eje de su vida, hermano. Está bien, vaya a su trabajo. Usted tiene que, de repente, en su oficio, tú tienes que conocer. Pero por sobre eso, usted tiene que conocer más del Señor. Por sobre eso. Claro. Para que eso afecte positivamente, afecte y bendiga las demás áreas de su vida. ¿No? Entonces, no puede usted estar dándole más a lo secular y a Dios. O sea, lo secular no bendice las cosas de Dios. Las cosas de Dios bendicen a las cosas seculares. Y a veces trabajamos al contrario. ¿No? Y después nos preguntamos, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque el eje de nuestra agenda del día a día tiene que ser Dios y su palabra. Mi devocional, o sea, de oración y mi palabra. Ese tiene que ser mi día a día. De las 24 horas, 8 horas duermes, 8 horas trabajas, por lo menos el Señor dice, dame una horita para mí. ¿No? Porque las demás son tuyas. Dame una horita para mí. Por lo menos, dame algo para mí. Amén. Claro. Ocho horas duermes, 8 horas trabajas y 8 horas comes. ¿Ah? Seguimos. 3. La claridad de la revelación en el Nuevo Testamento. Lo que era sombra se convirtió en realidad. Lo que era promesa se transformó en cumplimiento. Lo que era figura alcanzó su máxima expresión en Cristo. El Nuevo Testamento presenta con absoluta claridad el plan de salvación de Dios. Allí vemos a Jesús naciendo, predicando, muriendo en la cruz y resucitando para dar vida eterna a quienes creen en Él. Pedro explica el origen divino de las Escrituras. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. O sea, ¿qué dice ahí? Porque nunca la profecía, o sea, la palabra del Señor, fue traída por voluntad humana. O sea, la Biblia no fue escrita porque a los hombres se le ocurrió, sino de que Dios se revela a ellos. Ahora, Dios también se está revelando en estos tiempos, ¿no? Pero depende del grado de sintonía de nuestro corazón para con Dios. Depende, porque Dios siempre está ahí. Es como la onda de la radio y la televisión siempre están acá. ¿No? La onda está siempre ahí. La onda de la radio, 93.3 FM, que va mi pastor, está ahí. Siempre está ahí.
¿Me estoy explicando? Siempre está allí. Dios también está allí. El tema está, ¿no? Si mi espíritu, si yo en el espíritu puedo captarlo, puedo recibirlo. Puedo recibirlo. Le doy ahorita bueno, me he ido a Lima, ¿no? Y usted sabe, cuando uno viaja, el viaje, estar allá, los hermanos orando, ¿no? Pero yo normalmente acostumbro a entrar en adoración siempre, pues, ¿no? Pero ya no se puede, ¿no? Por el hecho de que no tengo guitarra, todo, ¿no? Y comienzo a adorar a la hora que hemos comenzado. Y yo recibo en mi espíritu. Recibo en mi espíritu de parte del Señor, ¿no? Y el Señor me habla y en este momento, o sea, me dice, hace días que he estado esperando este tiempo. Porque Dios es así. Sí, claro, Dios es un ser, o sea, totalmente apasionado por nosotros. ¿Me estoy explicando? Dios es un ser totalmente apasionado por nosotros. El problema es que nosotros no estamos tan apasionados por Él. ¿Me explico o no? Claro, esa pasión lo llevó a la cruz. Es como cuando si usted si lo ve a su hijo usted en peligro de muerte, usted puede ponerse ahí, ¿no? Poner la vida o no. Claro. Entonces Dios así, eso lo llevó a la cruz. O sea, para que entienda usted, o sea, el Dios de amor y de pasión, desmedida y desbordante que es Él. Que anhela siempre, por ejemplo, Dios anhela que nosotros estemos así, en un acto de adoración, ¿no? De cantarle todo. O sea, que me quebró, tuve que contenerme un momentito y seguir cantando, pero me quebró, o sea, ¿no? Entonces, por eso, ¿qué tan sintonizados estamos nosotros con el Señor? Y nuevamente, ¿no? A veces las cosas naturales, ¿no? Lo sensorial, lo sensual nos atrapó. Nos atrapó, estamos muchas veces atrapados como un imán en las cosas que se ven, ¿no? Por eso el justo caminará por fe y no por, y no por, y no por vista. El justo caminará por fe y no por vista, ¿no? O sea, en su corazón el justo tiene que estar mirando siempre al Señor. Siempre hay que estar mirando ahí, ¿no? Ahí está la mirada. ¿Sí se entiende, hermanos, verdad? Amén. Seguimos. La Biblia no es producto de la imaginación humana. Su origen es sobrenatural. Dios utilizó a los hombres para transmitir su mensaje, pero fue el Espíritu Santo quien dirigió cada palabra. Jesús mismo afirmó, escudriñad las Escrituras, esas son las que dan testimonio de mí. Juan 15:39. Toda la Biblia tiene un propósito central, revelar a Cristo. En Él encontramos la verdad completa acerca de Dios, la salvación y la vida eterna. Por eso Juan declara, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Cristo es la máxima expresión de la palabra de Dios. 4. La palabra inspirada que transforma vidas. Amén. Entonces, fíjense, ya pasamos ahora de las figuras, ¿no? Por esa columna de esa columna de fuego, Cristo, ¿no? La nube también Cristo, el maná Cristo, la roca Cristo. ¿Me explico? La zarza ardiendo Cristo. O sea, todas son representaciones. El ángel de Jehová Cristo. El Melquisedec Cristo. O sea, todas, ¿no? Abraham un tipo Cristo. David un tipo Cristo. José un tipo Cristo. Moisés un tipo Cristo. Y son tipos Cristo, ¿no? Y usted va a ver, ¿no? Faraón tipo diablo, por ejemplo, ¿no? Egipto tipo mundo, sí. Sí, a Faraón, o sea, es un tipo diablo, ¿no? Pero son tipos nada más, son figuras, ¿no? Egipto tipo mundo, ¿no? Entonces le pregunto, hermano, ¿dónde está? Ahí está en el río, el Nilo, está que se... ¿no? Y el hermano, ¿dónde está? Ha ido al Nilo, dicen, ¿no? O sea, está en el mundo, pues, ¿no? Seguimos. 4. La palabra inspirada que transforma vidas. Uno de los textos más importantes sobre la inspiración bíblica se encuentra en 2 Timoteo 3:16-17. Toda la escritura es inspirada por Dios Y útil para enseñar, guiar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, y enteramente preparado para toda buena. Amén. Ese texto lo debe de usted memorizar, guardarlo en su corazón. A ver, ¿qué dice? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, hombre de Dios.
enteramente preparado para toda buena. Claro, tiene un propósito, ¿verdad? Preparados para las buenas obras. Es útil. O sea, tiene una utilidad. O sea, la palabra del Señor tiene una eficacia, ¿no? En otra parte dice viva y eficaz. Es de utilidad. Sí, es de utilidad. Entonces la Biblia nos enseña muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, en una situación así donde se crispa la situación, ¿no? La palabra dice blanda aplaca la ira, ¿no? Entonces usted habla suavecito, ¿no? Así bájala, ¿no? Sí. ¿Seguimos? Este pasaje revela 4 grandes funciones de la palabra de Dios. 1. Es útil para enseñar. La Biblia comunica la verdad divina, enseña quién es Dios, quién es el hombre y cuál es el camino a la salvación. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. La ignorancia espiritual esclaviza, pero la verdad bíblica libera. ¿Usted sabía que en los tiempos de Jesús, cuando Cristo llega a Jerusalén, no había analfabetos? O sea, por eso Israel es una nación muy avanzada. O sea, a lo largo de su historia de Israel no permitieron, o sea, no hubo analfabetos. ¿Por qué? Porque la misma ley de Moisés les enseñaba y les decía que le enseñen la palabra de Dios a sus niños, desde niños, ¿no? Que le escriban y que les hablen en el camino, que le escriban en los postes de su casa. O sea, Israel es una nación. Ahora, ustedes investiguen ahora, por ejemplo, Israel, los judíos es la nación que tiene el cociente intelectual más elevado a nivel de todas las otras razas, los judíos. Y usted vaya a ver la cantidad de judíos que han ganado premio Nobel, ¿no? Comenzando con Einstein, ¿no? Judíos. El que descubrió la vacuna para la polio fue judío también. Y así. El que descubrió también, o sea, el que dio nombres a todas las... Tiene un nombre, ¿no? La taxonomía de las células, todo también. Cantidad de judíos te va a encontrar, ¿no? Inventores, todo, ¿no? Judíos. ¿Por qué? Porque en toda su historia ellos siempre han leído, han estudiado. Siempre, ¿no? Entonces, por eso es importante, ¿no? Estar estudiando siempre, sobre todo su Biblia. Amén. Dígale que el Señor le ponga esa sed de su palabra ahí, ¿no? 2. Es útil para redarguir. La palabra confronta el pecado y revela aquello que necesita cambiar en nuestra vida. Redarguir significa confrontar del pecado, te confronta con el pecado, ¿ya? Hebreos 4:12 declara, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Claro, es viva, dice, y es eficaz. O sea, tiene eficacia. O sea, hace lo que el Señor quiere que haga. En Isaías 55:11 han leído, porque así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará todo lo que, no, hará todo lo que quiera, todo lo que yo quiero, ¿no? Así. Así, y pone el ejemplo, así como la lluvia y la nieve caen a tierra y no vuelven allá, sino que da semilla al que siembra y pan al que come. Así dice, ¿no? Cuando cae la lluvia, dice, así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía. Pero cuando uno toma una palabra del Señor, esa palabra, o sea, es viva, y usted va a ver una realidad, y es eficaz, lo lleva, o sea, a cumplir el propósito para el cual el Señor la envía. Pero tenemos que hacer un matrimonio con la palabra del Señor. Claro, tenemos que aprender. Tenemos que estudiarla, ¿no? Claro. Por sobre todas las cosas que usted tiene que, ¿no? Estudiar, ¿no? Miren, por ejemplo, antes muchos científicos, o sea, se iban a hacer investigaciones para ateos, para demostrar que, no, que todas era mentira, la Biblia, todo. Y todos científicos ateos, en el transcurso de sus investigaciones, se convirtieron a Cristo. Se convirtieron a Cristo. Es inevitable. Claro. Porque descubrían, por ejemplo, descubrieron, o sea, Jericó, toda una muralla caída a plomo, todo. Y por dentro quemado todo. Quemado, o sea, dentro de toda la ciudad, ¿no?
Entonces ahí está la Biblia, o sea, son relatos históricos. O sea, la gente piensa que son, el Génesis 3 es un relato histórico. ¿Por qué? Porque en el Génesis 3 se evidencia, ¿no?, la naturaleza del pecado más sutil, que es la mentira y la excusa. Lo hablamos siempre esto, ¿no? Si el hombre no puede mentir, se va a excusar. Y ese es el día a día. Y eso también a veces lo sufrimos nosotros. Hermano, ¿por qué no viniste? Ya, señor, mi borrega va a parir. ¿No? ¿No? Sí, ¿no? Su borrega. Si una hermana le dijo, pastor, no puedo ir porque mi cuya está... su cuya está... iba a parir ya, pues. Entonces, y claro, planteamos excusas siempre, ¿no? Entonces, ¿y eso de dónde viene? Eso viene del huerto del Edén. Eso viene del Edén. Ahí está ya, y ahí comenzó la naturaleza, ¿no? La manifestación de la naturaleza humana, ¿no? Así salió, así se manifiesta, su naturaleza, ¿verdad? Sí, 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 es parte, es normal. La mentira es algo normal. Ahora ya es diferente, pues. Viene la mentira, pero el espíritu, gracias a Dios por el espíritu. Porque si no saliera la mentira como un dragón también, ¿no? El espíritu es como un cortafuegos, ¿no? Es como un antivirus, ¿no? Que lo captura al virus de la mentira y lo tiene ahí. Quédate ahí, aquí te quedas, no sales. ¿O no es así? ¿Verdad? O si no, la excusa, uy, ahí, quédate ahí, no sales. Sé honesto, sé sincero, ya está. Amén. Lo que usted trata de decir, pastor, es que de esta manera esos largos siempre van a llegar, pero nosotros podemos elegir en base a nuestro Señor Jesucristo. Claro. ¿Cómo debemos hacer? Claro, por supuesto, siempre. La verdad nos hará libres. Amén. Sí, la verdad nos hará libres. Amén. Porque antes mentíamos hasta con yapa, ¿no? ¿No? Ahí en Polonia había un mentirosazo ahí que lo conocían. Chicapoma le decían. Chicapoma era mentirosazo y comenzaba a contar, dice que se fue a la selva y encontró un león con una cola de 100 metros. Y contando ahí, no, Chicapoma, y le decía a la gente, pero Chicapoma, ¿cómo va a ser un león? Mira, 100 metros es como 2 cuadras. Ya dijo 50. Claro, comenzó a cortar, pues así. Pero 50 es una cuadra, pues Chicapoma. Mira, si un león a lo mucho me dirá 3 metros, decía, ¿no? Y después se bajó a 20. Y así se fue bajando. Ya fue cuto, dijo al final. Ya. Famoso león cuto. Muy bien, seguimos. Cuando leemos las Escrituras, Dios examina nuestro interior y nos muestra aquellas áreas que requieren arrepentimiento. 3. Es útil para corregir. No solamente señala el error, sino que también muestra el camino correcto. Proverbios 3, 11, 12 enseña: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, porque Jehová al que ama castiga. La corrección divina siempre tiene como objetivo nuestro crecimiento y restauración. Sí, muchas veces Dios diseñó el dolor como un, claro, como una alarma, ¿verdad? El dolor es como una alarma en el cual nosotros nos estamos desviando muchas veces. El dolor como que te limita, ¿no? Cuidado. Y comenzamos a sentir dolor. A ver, comenzamos a sentir aflicciones, ¿no? Pero muchas veces son por causa de que hemos cometido algunos errores, ¿no? Y eso nos redarguye. Hay algunos hermanos que, por ejemplo, están pasando la verde, ¿no? Entonces comienzan, o sea, el ayuno y comienza, porque el Señor es parte del diseño, o sea, el Señor está corrigiendo, no corrige como, ¿han visto ese señor que le agarró a su hija de 3 años, la encontró y le da una majota? ¿No? Entonces, pero el Señor, o sea, corrige, ¿no? Claro, de una manera amorosa, pero te va corrigiendo, te va ordenando, te va direccionando. Claro, ahí viene la capacidad ahí viene la mansedumbre. La mansedumbre es la capacidad de dejarse enseñar y corregir. Esa es la mansedumbre, ¿no? ¿Qué tan capaz yo soy de ser enseñado por Dios y por su palabra? No por nosotros los líderes, nosotros somos, ¿no? Estamos acá,
Nosotros vamos a dar cuenta, pero sobre todo por la palabra del Señor. ¿Qué tan capaz, o sea, qué tanta flexibilidad tengo yo a ser moldeado por la palabra del Señor? ¿No? A eso es. Ah, claro, por supuesto, sí. Nos va corrigiendo. Y a veces con el dolor, Dios ha diseñado el dolor para corregirnos. Amén. Cuarto, es útil para instruir en justicia. La Biblia nos capacita para vivir conforme a la voluntad de Dios. El salmista expresó: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con guardar tu palabra? La instrucción bíblica moldea el carácter cristiano, fortalece la fe y prepara al creyente para servir eficazmente al Señor. Instruir en justicia es el proceso mediante el cual la palabra de Dios forma nuestro carácter para que vivamos de manera agradable a Dios. Amén. La instrucción que hace forma tu carácter. Forma. Disciplina, mansedumbre, ser enseñado, ¿verdad? Entonces te va formando. Te va formando. Por eso que el Señor también nos llama ovejas, ¿no? Ovejitas, ¿por qué? Porque escuchamos la voz de Dios y seguimos siempre a Dios y a su palabra. Por eso que el Señor nos llama como ovejitas, ¿no? Amén. Pero a veces las ovejas... no. Entonces, ¿qué tan enseñable, ¿no? Por eso es también nos instruye, ¿no? Nos instruye en justicia. El propósito universal de Dios es moldear a Cristo en todos nosotros. Ese es su propósito. Dios siempre va a trabajar incansablemente de día y de noche. En cada instante va a trabajar en moldearnos, ¿no? En moldear a Cristo en nosotros, siempre. Entonces ahí viene nuestra capacidad, ¿verdad? De dejarnos moldear. Eso de dejarse moldear se llama mansedumbre. Mansedumbre. Sí, hay una diferencia entre el caballo, chúcaro le llaman, creo, ¿no? O tiene otro nombre. Alzado, ¿no? Y el manso, ¿verdad? ¿No? Agarra un alzado para que vea, súbase. Pero agarra un manso, ¿no? Es diferente. El manso se deja llevar. Claro, claro. El caballo manso se deja llevar. A donde usted lo guía. ¿Y el otro? ¿Ah? El otro lo agarra, relincha, ¿no? Le cuesta. Entonces, como que esa figura, fíjense, es un trabajo del carácter de Dios con nosotros. Porque así llegamos con nuestro carácter, como el caballo alzado, como el caballo, o sea, ¿no? Y botamos, relinchamos y botamos patadas por donde sea y nadie, ¿no? Hasta que el Señor viene y nos pone. Yo he visto cómo los amansan a los caballos. Primero les ponen un saco de arena, ¿no? Saco de arena y en arena los hacen, en la arena los hacen, caminar así. Vuelta y vuelta los tienen con el saco de arena. Así, así lo tienen. A doblegarlos. Y Dios con las pruebas hace eso con nosotros. ¿Me estoy explicando? Para mantenerlos en su radio de acción de Dios. Para mantenerlos en el área de acción de Dios. Amén. ¿No? Y dependientes de Él. Eso es lo que busca Dios. Una vez que el caballo está cansado con tanta carga, se sube ahí, ¿no? Se sube el domador, ¿no? Ya el caballo ya lo aguanta, ¿no? Ya qué va a hacer, ¿no? Y ahí lo agarra y lo comienza a dirigir, ¿no? Pero al comienzo, pues, ponle el saco de arena a esos caballos alzados. Pónselo para que comienzan a tirar patadas, todo, ¿no? Y así llegamos nosotros con nuestro carácter, ¿no? Por eso es que hay que ser, por eso el Señor decía, ¿quieres paz para tu alma? ¿Quieres paz, sosiego? ¿No? ¿Quieres que tu alma sea confortada? Entonces el Señor dice, aprended de mí, dice, que soy manso y humilde de corazón, ¿no? Manso y humilde de corazón. Señor, ¿no? Hermoso, ¿no? La belleza del carácter del Señor, ¿no? O sea, cuando estaremos delante del Señor Jesucristo, ¿no? Y viendo, o sea, toda esa hermosura de su carácter humilde, ¿no? Y la gloria, ¿no? De su humildad y de su belleza, ¿no? De su sabiduría. Uy, usted, lo único que va a quedar es postrarse de rodillas ahí, ¿no? De rodillas ante Él, adorarlo, ¿no? Ahí se va a acordar de ustedes, nos acordaremos de nuestras relinchadas.
Muy bien, seguimos. 5. El poder transformador del devocional diario. La lectura devocional no es una actividad religiosa más, es un encuentro personal con Dios. Cuando abrimos las escrituras con un corazón dispuesto, Dios habla, corrige, consuela y fortalece nuestra vida espiritual. Jesús declaró: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Así como el cuerpo necesita alimento físico diariamente, el espíritu necesita alimentarse continuamente de la palabra de Dios. La verdadera transformación no ocurre por emociones pasajeras ni por experiencias momentáneas. Ocurre cuando la palabra de Dios penetra profundamente en el corazón. Romanos 12:12 afirma: transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. La renovación del pensamiento produce la transformación de conducta. La palabra cambia nuestra manera de pensar y al cambiar nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de vivir. Amén. Conclusión. La Biblia es mucho más que un libro religioso. Es la revelación viva de Dios para la humanidad. El Antiguo Testamento presenta la sombra. El Nuevo Testamento revela la realidad. Lo que fue anunciado por los profetas se cumplió perfectamente en Jesucristo. Las Escrituras son inspiradas por Dios, poderosas para enseñar, corregir, redarguir e instruir. Son la herramienta divina para formar hombres y mujeres maduros espiritualmente. Amén. Hoy más que nunca, la iglesia necesita volver a la palabra. No basta con tener una Biblia. Es necesario leerla, estudiarla, obedecerla y meditar en ella diariamente. Cuando la palabra ocupa el centro de nuestra vida, encontramos dirección en medio de la confusión, esperanza en medio de la crisis y transformación en medio de nuestras debilidades. La sombra ya pasó, la realidad ha sido revelada en Cristo. Ahora corresponde al creyente caminar diariamente bajo la luz poderosa de la palabra de Dios. Amén. Así que, hermanos, tenemos esta hermosa joya, ¿no? En nuestras manos, que es la palabra del Señor. Sí. Pídale al Señor siempre, cuando usted vaya a leer su Biblia, que le hable, que le dé entendimiento, ¿no? Que le revele, ¿no?, lo que Él está hablando ahí. Y, claro, el Espíritu del Señor le va a hablar ahí, ¿no? Usted se va a instruir, su carácter va a ser moldeado, va a recibir revelación, muchas veces dirección, entendimiento, ¿no?, luz, tantas cosas que el Señor tiene para nosotros, ¿no? Pero usted tiene que enamorarse, pues, hermano, de la palabra, apasionarse por ella. ¿Ya? Entonces, haga siempre su devocional, no lo descuide, tenga 1 hora al día. Lo recomendable es la primera hora, ¿no? Usted se levanta a las 5, a las 6 antes de irse a hacer sus labores, ¿no? Su estudio de la palabra del Señor. Usted sale ya alimentado, ¿no? A veces salimos como avionetas fumigadoras, salimos de la cama al trabajo, a veces, ¿no? ¿No? Y nos olvidamos, ¿no?, de claro, de la instrucción, ¿no?, que el Señor tiene para nosotros. Muy bien, hermanos. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Hermana, buenas noches. Bendiciones. Oramos para... ¿Alguna pregunta? Ujú. Ujú. Ya, claro. Ujú. Ajá. Ajá. Ujú. Ujú. Claro. Ujú.
pero era una fruta muy jugosa, muy deleitante, Ajá. refrescante, ¿no? Como que la vi en una mesa y que Ujú, está ahí, ujú. yo no entendí, no sé si era porque no hice caso al Señor en su Ujú. momento o qué pasó. Sí, sí estoy leyendo la Biblia conmigo, es en mi Claro. tiempo, ¿no? Como les estaba explicando, o sea, Dios da revelaciones y muchas veces, o sea, nosotros no tenemos la capacidad de poder entender o discernirlas totalmente, ¿no? ¿Para qué? Para que vayamos a Él. Porque es el propósito de Dios. Dios siempre nos está motivando, ¿no? Motivando, porque el Señor, o sea, nos ama desmedidamente. El amor de Dios es desmedido con nosotros. El problema es que nosotros no somos tan desmedidos con Él, ¿no? Entonces, por eso es que Dios, o sea, como que busca, ¿no? Le deja ahí, ¿no? Le entrega así para que usted nuevamente vaya, ¿no? Señor, ¿qué significa esto? Pregúntele. Entonces, quizás en Daniel se lo pueda responder, ¿no? Pregúntele, Señor, ¿qué significa esto? Porque a veces lo recibimos y a veces lo dejamos ahí, ¿no? Y no le preguntamos cuando el Señor quiere buscar esa dinámica, ¿no? De estar siempre orando, Señor, ¿qué significa? Entonces, algo de repente el Señor está direccionando ahí, ¿no? Amén. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Si no hay pregunta, nos vamos a poner de pie. Si el Espíritu de Dios está en este lugar, si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, oh sí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Levante sus manos y dígale: Señor, envía mi corazón hambre de tu palabra, Señor. Revélame tu palabra, Señor. Guíame, Señor, a través de tu palabra, Señor. Enséñame, Señor. Corrígeme. Redarguye mi corazón. Instruye mi vida, Señor. Cada día, Señor, a través de tu palabra, Señor. Señor, dígale que mi corazón no sea indiferente, Señor, a tu palabra, Señor. Ayúdame cada día, Señor. Envía hambre, Señor. Envía sed de ti en mi corazón, Señor. Gracias, Señor. Dame entendimiento, sabiduría, Señor, a través de tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, Dios de los cielos, Señor. Tú eres mi deseo. Mi corazón late por ti.
Mi corazón vive por ti. En tu hermosa presencia quiere vivir. Mi deseo, mi corazón clama por ti. Mi corazón vive así, buscando tus aguas para vivir. Mi corazón late por ti. Mi corazón vive por ti. En tu hermosa presencia quiere vivir. Mi corazón clama por ti. Mi corazón vive así, buscando tus aguas para vivir. Levante sus manos, dígale, Señor, dígale así: Señor, hoy vengo a beber de los manantiales de tu Espíritu, Señor. Hoy vengo a las aguas inagotables de tu Espíritu, Señor. Gratuitamente, Señor, hoy vengo a beber de ti, Señor. Tus aguas quiero beber, tus aguas sacian mi sed, tus aguas brotan por todo mi ser. Mi corazón clama por ti, mi corazón vive así, buscando tus aguas para vivir. Gracias te damos, Señor. Encomendamos a ti nuestras vidas, Señor. Nuestros caminos, nuestros seres queridos, Señor. Los ponemos en tus manos, Señor. Tu santa protección, Señor. Tú eres escudo alrededor nuestro, Señor. Alrededor de nuestras familias, Señor. Nuestras, oh Dios de los cielos, Señor. Tú eres escudo, Señor. Gracias te damos, Señor. Arruinamos todos los planes del adversario, Señor. En medio nuestro, Señor. En contra nuestra, Señor. Y de nuestras familias, Señor. Te espero, Señor, te espero, porque tú eres lo único que tengo. Te espero, Señor, te espero, porque tú eres lo único que tengo. Cantando te alabaré, orando te buscaré, porque tú eres lo único que tengo. Cantando te alabaré, orando te buscaré, porque tú eres lo único que tengo. Porque tú eres en el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido de Dios, en el altar de Dios, en el fuego está encendido en el altar de Dios. Nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar. En mi corazón está. Hay una paloma blanca que está volando en este lugar.
Es el Espíritu Santo que está buscando donde posar. Hay una paloma blanca que está volando en este lugar. Es el Espíritu Santo que está buscando donde posar. Dile, abre tu corazón, abre tu corazón, abre tu corazón y déjalo entrar. Abre tu corazón, abre tu corazón, abre tu corazón. Bienvenido seas, bienvenido seas, bienvenido seas, paloma de Jehová. Bienvenido seas, seas, bienvenido seas. Pero lléname, 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 pero lléname, 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 pero lléname de tu espíritu, Señor. Satúrame con tu espíritu, dame con tu espíritu, satúrame con tu espíritu, Señor. Pero lléname, 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 pero lléname, lléname, lléname. Tu Señor, satúrame con tu espíritu, satúrame con tu espíritu. Abre tu corazón, abre tu corazón, abre tu corazón, déjalo entrar, abre tu corazón, abre tu corazón y déjalo entrar. Bienvenido seas, bienvenido seas, bienvenido seas, paloma de Jehová. Bienvenido seas, bienvenido seas, bienvenido seas, paloma de Jehová. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, Dios de los cielos, Señor. Proclamamos tu victoria en nuestro caminar en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.